En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están este domingo? Partimos con Poder Positivo en Radio Agricultura para conversar desde todos los ángulos sobre el poder y sobre todo cómo están abordando el poder las mujeres que están en política, en la empresa privada, en la academia, en la sociedad civil. Le mando un saludo muy grande a quienes se están conectando con Radio Agricultura a través de la extensa red de emisoras desde el norte hasta el sur de Chile, a través de la web en radioagricultura.cl o por YouTube, donde pueden no solamente escucharnos, sino también vernos en el canal Agricultura TV. Recuerden que pueden seguir las cuentas de Radio Agricultura en redes sociales para hacernos llegar sus comentarios, sus críticas, sus fotos, los mensajes que a ustedes les parezcan importantes. En Twitter, Radio Agricultura es @agriculturafm y en Instagram, @Radio Agricultura. Tenemos un programa hoy día muy interesante con una invitada encantadora, potente, que representa, yo creo, una generación de mujeres jóvenes en la política. Vamos a conversar también con ella sobre sobre el próximo evento electoral, porque en 3 o 4 domingos más los chilenos y chilenas vamos a ir a votar, a tomar una decisión respecto de una elección que es muy importante. Le doy la bienvenida a María José Pueyrredón. ¿Cómo estás, María José Pueyrredón? Es candidata a consejera constitucional en la lista Chile Seguro. María José va en el pacto, ¿verdad?, de la UDI. De la UDI. María José tiene un currículum muy bonito. A mí me tocó trabajar con ella. Ella fue delegada presidencial y antes de ser delegada gobernadora entre el año 2018 y 2022 en la provincia del Maipo. No, me acuerdo cuando inauguramos una casa, uno de los centros de la mujer en Buin, me parece, Sí, en Calera de Tang, en en Buin. María José es ingeniero comercial y tiene una muy linda trayectoria de servicio público, a pesar de que es una mujer muy joven, no tiene todavía 40 años, me parece que tienes 36 o 37 años. Sí. Y tiene una carrera de servicio público, especialmente en las municipalidades. Ha formado parte de los equipos en San Bernardo, en La Reina, en Calera de Tango y en Isla de Maipo. Muy bienvenida, Sí. María José. Gracias, Isabel, gracias por la oportunidad de presentarme. Se nos viene una fecha muy importante, el 7 de mayo, elecciones. Expliquémosle bien, partamos por eso, expliquémosle Sí. a los chilenos, partamos por decirles cuándo tenemos elecciones, Sí. qué vamos a elegir, cómo se vota y si es obligatorio o no es obligatorio. Exacto, muy importante. Hay mucho desconocimiento, hay muchas encuestas que No hay menos mucha del onda, en realidad. 40% de las personas no han visto la franja, no tienen idea que hay elecciones. El 7 de mayo tenemos elecciones con voto obligatorio. Todos estamos obligados a ir a votar. Vamos a elegir a los 50 consejeros constitucionales que van a representar a todo Chile en este proceso constitucional nuevo. Nosotros, los que salgamos elegidos, vamos a unirnos a un grupo de expertos que ya está desde marzo redactando el borrador de la Constitución. Ya hemos visto algunos adelantos. Es un borrador que tiene bastante lógica, que nos tiene más o menos tranquilos porque va por una buena línea en términos generales. Así que es importante que este 7 de mayo vayan a votar todos, elijan bien, investiguen, se informen, lean, para que voten realmente a alguien que les represente. María José, yo a te quiero fondo. hacer una pregunta. A ver, hay poco interés aparentemente, pero me parece que no es algo tan inusual porque en las últimas elecciones, primero hemos tenido tantas elecciones, en los Muchas. últimos, desde el 2020 hemos tenido un montón de elecciones, y es más o menos habitual que en Chile el interés por esa elección se despierta 2, 3 semanas antes, ¿ya? Entonces yo creo que ya a partir de la semana que viene la gente, ya uno se da cuenta también porque Sí. te empiezan a Y preguntar hay más policía en la calle. y cómo se vota, etcétera. Explicaste súper bien qué se elige, cuándo se elige, cómo se vota, y ojo, el voto es obligatorio. Obligatorio, Y sí. quienes no concurren a votar, además de ser un tema muy importante, pero también se arriesgan a una multa. Ahora, María José, los chilenos y chilenas quedamos mayoritariamente muy traumatizados, tengo que decirlo así con esas palabras, con la experiencia de la Convención Constitucional, Sí. cuyo producto final
fue un texto constitucional que casi 8 millones de personas rechazamos el 4 de septiembre pasado. En 2 o 3 palabras, ¿por qué por qué los electores tienen que creer cuál es la diferencia entre este Consejo Constitucional que vamos a elegir el 7 de mayo y esa convención constitucional? Sí. Tú has dicho, te he escuchado decir que va a ser que es exactamente lo contrario de lo que fue la convención, pero ¿qué cosas debieran caracterizar a ese consejo para distanciarse al máximo? Yo creo uno de los momentos más oscuros de nuestro país, de nuestra historia democrática. Mira, hoy día las cosas partieron de manera distinta. Hoy día hay un comité experto, hay un acuerdo de los partidos políticos que yo ahí aplaudo a Javier Macay, al presidente de la UDI, que también ha hecho muchos esfuerzos por llevar adelante este acuerdo. Tenemos la última oportunidad en Chile para ponernos de acuerdo y elaborar un texto que nos una, Isabel. Tenemos que hacer un texto que nos sentamos todos representados, que no haya división, que no hayan distintos tipos de justicias, que no hayan distintos tipos de chilenos. Tenemos esta oportunidad única y hay que aprovecharla bien. Esta vez las cosas se han hecho distinto, los expertos fueron ratificados por el Senado. Vamos contándole a las amigas y amigos que se están uniendo. Se rechazó el 4 de septiembre. Se rechazó el mamarracho, ¿cierto? Se rechazó. No nos representaba. No me gusta a mí usar términos tan peyorativos como feminismo de cartón, ese tipo de cosas, pero creo que mamarracho es la palabra que resume lo que significaba ese texto constitucional. Sí. Se rechazó el 4 de septiembre. Después, durante 100 días, casi todos los partidos políticos alcanzaron un acuerdo para iniciar otro proceso constitucional. ¿Por qué es importante, crees tú, que Chile resuelva? Y después vamos a seguir explicando el proceso. Es súper importante porque no tenemos que olvidar que la gran mayoría de los chilenos sí querían una nueva constitución y eso ganó el año pasado, a principios de año. Entonces hay que acordarnos de que la gran mayoría sí quería un proceso constitucional nuevo. Y en base a eso, creo que hoy día tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer un proceso que nos represente a todos, que esté bien hecho, que esté bien redactado y que tenga la validez. Que sea una constitución moderna, legitimada. Legitimada, a pesar de que la actual constitución puede tener mucho, o sea, lo que se haga puede tener mucho de la actual constitución, sí se le pueden agregar cosas que nos van a dejar a todos mucho más tranquilos y que va a construir un mejor país. Yo creo que la constitución que nosotros tenemos, yo te rechazo en el plebiscito de entrada, porque creo que es una constitución que ha marcado el progreso del país. Sin embargo, también reconozco que ningún país sale adelante cuando reiteradamente hay un sector de la política que está cuestionando esa constitución. Y creo que un mínimo para que Chile retome la estabilidad, para que nos aseguren paz social, pero sobre todo para que tengamos un camino de progreso, es que mayoritariamente tengamos un acuerdo en torno a la constitución que nos rige. Entonces ya, hubo el plebiscito, después vino el acuerdo. Vino este acuerdo. ¿Qué tiene el acuerdo? Las 12 bases. Tiene 12 pilares que son como en el fondo... Un rayado cancha. Rayado cancha, son como desde aquí no se puede salir. O sea, propiedad privada. Claro, se resguarda la propiedad, se defiende la familia, la vida, se defiende también la institucionalidad, que existe el Poder Judicial, independiente del Poder legislativo y el Ejecutivo. Son cosas que son muy básicas. Yo siempre se lo explico a la gente, la Constitución es algo que no nos va a cambiar la vida en forma inmediata, esto no va a solucionar todos nuestros problemas, pero sí va a sentar las bases, son como los cimientos de una casa. Y te asegura un clima social y político. Exacto. Elige cuál va a ser el sistema político, se ponen de acuerdo también cómo vamos a operar, cuáles van a ser nuestros derechos, nuestros deberes como ciudadanos para poder armar un país. Rearmarlo. O más que rearmarlo, para poder conducirlo, ¿verdad? Pero si la constitución que nosotros tenemos hoy sí nos ha permitido llegar a ser un país bastante consolidado, pero hoy día hay que entender que hay que meter algunos aspectos nuevos en esta constitución que se adecúen a los tiempos de hoy día. Partamos por algo, nos gustaría mucho saber cómo te imaginas tú en un próximo Consejo Constitucional, cómo imaginas la tarea de los consejeros. Y antes de eso, María José, es muy interesante que la gente también conozca tu visión del país. ¿Cómo estás viendo a Chile hoy día?
Mira, yo creo que hoy día tenemos una crisis de inseguridad impactante. Yo fui gobernadora 4 años en la provincia del Maipo y las cifras que se La provincia del manejaban Maipo está al sur de la al región sur de la metropolitana. región metropolitana, San Bernardo, una comuna súper grande, súper Bonita. conflictiva, pero también preciosa, con muchas tradiciones, pero que se ha ido apoderando lamentablemente el narcotráfico y la delincuencia. También fui en Paine, Caleratango. Yo vivo en Caleratango y fui víctima de la delincuencia en una comuna que uno no se imaginaba que eso iba a poder pasar. Sábado 8 de la noche llegaron a mi casa, pistola en la cabeza, ¿Cuándo me fue eso? Qué amarraron en duro. agosto del Qué año duro. pasado, fue tremendo. Entonces, esas cosas a mí me motivan a tratar de hacer algo y estar en este proceso, porque hoy día la constitución actual es buena, pero por ejemplo, no habla de las víctimas. No hay ninguna institución que defienda a las víctimas, que haya una reparación integral, que haya un acompañamiento y que realmente no solamente se defienda al delincuente para resguardar sus derechos humanos. Que tal como existe una defensoría, Eso. que significa que con nuestros impuestos pagamos la defensa gratuita de quienes están imputados por delitos, también exista una garantía, sobre todo, para Claro. quienes han sido víctimas y también puedan contar con un abogado, una abogada que los represente, porque la fiscalía no necesariamente... Que sea opcional, que una víctima tenga la opción de ver si necesita o no ayuda jurídica, si necesita o no ayuda psicológica, Isabel. De repente, imagínate, yo vivo sola, ¿cuántas mujeres vivirán solas? Y no tienen la red de apoyo para poder salir adelante después de un hecho traumático como ser víctima de la delincuencia. María José, ya, está clarísimo que la delincuencia además lo copa casi todo, porque... Sí. Y la otra cosa importante es el resguardo y la modernización de las policías. A mí me tocó trabajar codo a codo con los carabineros, ver cómo operaban. Ellos tienen una garra impactante, tienen unas ganas, tienen un profesionalismo muy bueno, pero a veces les faltan herramientas. Y en la Constitución tiene que haber un ítem especial que Y un hable respaldo institucional, por de supuesto. carabineros que puedan operar, que puedan usar sus armas, que puedan defendernos. Eso también es muy importante. Y un reconocimiento constitucional a su Por rol, al supuesto. rol de carabineros, de las policías, Sí. carabineros que Y PDI, por y la supuesto. PDI, además del rol especial e institucional de las Fuerzas Armadas. Sí. Bueno, entonces vamos a ir a hablar, vamos a volver sobre tu experiencia como gobernadora. Entonces hay este plebiscito, se Sí. rechaza, después viene el acuerdo con las 12 bases constitucionales, que es este rayado Con de estos cancha. límites que tenemos. En el claro. acuerdo se establece que el proceso va a iniciarse con la designación de una comisión experta, que es la que ha Exacto. estado trabajando desde marzo. Y que fue ratificada por el Senado. La comisión es la que escribe la Constitución. Exacto. Y Están luego- haciendo el borrador. Y luego en el Consejo, ¿qué les va a tocar a ustedes? ¿Aceptarlo, rechazarlo? Claro, nosotros vamos a revisar este borrador y vamos a ver si le integramos más normas, le quitamos y vamos a Modificaciones. modificando y conversando para poder llegar a algo que nos representa a todos los chilenos, Isabel, si eso es lo más importante. Yo creo que esta Constitución tiene que ser aplicable, no tiene que ser un texto tremendamente gigante, tiene que ser aplicable, tiene que tener lo justo y necesario que permita que podamos vivir y trabajar tranquilos en nuestro país. Gobernabilidad, Que nos sintamos seguros. tranquilidad, exacto, libertades, Exacto. etcétera. Y me gustaría, María José, que nos contaras cómo fue tu experiencia en el estallido social. Para el estallido tú Fue eras tremendo. gobernadora. Sí. Eras gobernadora de una de las provincias de la región metropolitana, que yo creo que puede haber sido la región más golpeada por el estallido. Sí. Bueno, San Bernardo fue una zona bien crítica. Pasamos muchos sustos en la gobernación. ¿Atacaron la La gobernación? apedrearon entera, quebraron todos los vidrios, la trataron de incendiar. Gracias a Dios eso no ocurrió. Nosotros pudimos salvar y resguardar bien a todos los funcionarios que trabajaban en el edificio. La gobernación es un edificio que además trabaja en otros servicios públicos, trabaja impuestos internos, el Servio, en esa época trabaja el SAC, etcétera. Fue bien duro porque uno veía que llegaban muchos jóvenes a romper el mobiliario, a romperlo todo, a romper propiedades privadas, bancos, etcétera, a hacer fogata. Ni siquiera sabían qué es lo que estaban pidiendo. Un odio, una odio hacia carabineros, había una falta de respeto impactante y no sabían
por qué estaban protestando. Entonces, fue bien fome ver, por ejemplo, en Paine, una comuna tranquila, rural, donde todos se conocen, que los mismos chicos que uno conoce de toda la vida Como de la noche a la salieran a mañana. pedrar con ese odio, con esa, claro, de la ¿Tú noche a la qué mañana. sentías tú cuando tenías que salir todos los días en la mañana? Probablemente Sí. el primer tiempo, probablemente tus noches fueron bastante duras, bastante Sí. intensas, pero ¿qué sentías tú? ¿Llegaste a sentir miedo Sí. alguna vez? La gente cree que las autoridades no sienten miedo, pero las autoridades, en este caso la María José en su rol como gobernadora, es un ser humano muy Fíjate, valiente, por cierto, yo la conozco, es bien aguerrida la José, uno la ve así como muy femenina, muy suavecita y al mismo tiempo con mucha fuerza. Cuéntanos, fíjate, ¿qué sientes tú cuando estás a cargo, mira, verdad, de una provincia bajo ese ataque fuerte? ¿Cuál es tu sentimiento? yo sí sentí tremendamente mucho miedo. Esto fue en noviembre. En noviembre a nosotros nos atacaron la gobernación. Se tomaron En noviembre del año en noviembre de 2019. 2019. Nos fue el ataque más grande que nosotros tuvimos fue más o menos un mes después de que inició este famoso estallido. Eh, Llegó una turba de personas, de más de 1000 personas a la plaza de San Bernardo. Vaya. La gobernación estaba La frente a la gobernación estaba al plaza. frente de la plaza. Nosotros dimos la orden de que se fueran todos a sus casas, pero yo me quedé ahí, en el edificio, con 5 personas. Y esta cantidad de gente se dividió, la mitad se fue a tomar la carretera, pararon la carretera, y la otra mitad se fue a tomar el metrotren, donde también paralizaron el metrotren. Por lo tanto, Carabineros estaba desplegado en las dos zonas. Y en eso otro grupo importante llegó a tratar de tomarse la gobernación y quemarla. Y en ese minuto yo estaba hablando con los otros gobernadores donde estaban quemando Melipilla y Chacabuco. O sea, Chacabuco lo quemaron era una acción completa, concertada. absolutamente. Chacabuco lo quemaron completo, Melipilla se alcanzó a salvar gran parte de la gobernación y a nosotros se nos estaban pasando la reja, quemaron la bandera al frente de nosotros, en el patio, en el frontis de la gobernación, la quemaron. Y ahí yo pensé que me iba a morir, de verdad. O sea, nunca había tenido tanto miedo porque empezaron a tirar piedras, rompieron todas las Qué ventanas fuerte, y María nosotros no José. teníamos cómo defendernos. A mí me llamaban los bomberos y me decían, la vamos a ir a sacar. Y yo encontraba que era mucho más terrible que llegaran los bomberos y yo irme con ellos porque podían atacar el carro, o no sé. Y Una con todas las angustia. limitaciones, por eso que es importante, vamos a ir a una Sí. pausa, pero antes de decirte, y lo dejamos como tema para conversar a la vuelta, qué importante que Carabineros tenga el respaldo y los instrumentos para, por ejemplo, defender Exacto. un símbolo de nuestra institucionalidad como puede ser la gobernación. Exacto. Una gobernación Que sirve a todos los que vecinos. sirve a todos pero además representa el Estado en esa región, en esa provincia, y la posibilidad también de defenderte a ti como gobernadora, quienes estaban trabajando contigo. Qué importante es eso, qué debilitado quedó Carabineros después del estallido, con una parte muy importante de la política, desde la izquierda principalmente, atacándolo permanentemente, sembrando desconfianza. Y esa desconfianza finalmente se devuelve contra nosotros, contra los chilenos, porque entonces tienes una institución prácticamente con una camisa de fuerza. Vamos ahí, estamos conversando con María José Pueyrredón, candidata a consejera constitucional en el Pacto Chile Vamos. Ella es militante de la UDI. Vamos a una pausa y volvemos. Quédate con nosotros en Radio Agricultura. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Estamos de regreso en Radio Agricultura. Estamos en Poder Positivo conversando con María José Pueyrredón, candidata a consejera constitucional en la región metropolitana en el Pacto Chile Seguro. María José, nos estabas contando sobre tu experiencia, primero como gobernadora y luego como delegada presidencial por la provincia del Maipo. ¿Qué observabas tú a partir del estallido? ¿Cuál es el cambio que viste especialmente entre la ciudadanía, entre las personas, los habitantes de las comunas que tú tenías a cargo? Hubo primero como una euforia, Sí. ¿verdad? La gente muy contenta, saliendo a protestar, sin darse cuenta a lo mejor
que tal vez había un grupo muy chiquitito y minoritario que lo que estaba haciendo era poniendo una trampa, un cebo. Y después, ¿qué viste en la ciudadanía, especialmente a partir, después del estallido con la pandemia, después cuando fuimos pasando la pandemia, cómo lo has visto y después durante este Sí, gobierno, el mira, gobierno de Boric? ¿sabes lo que pasa, Isabel? La gente quería un cambio profundo en su calidad de vida. La gente quería tener trabajos estables, quería tener una mejora en sus pensiones, una mejora en la educación de sus hijos, porque en las zonas rurales tenemos un tema impactante con el tema de la educación de los niños, porque esta ley de la tómbola, de la selección, las mamás tienen que llevar a sus hijos a otra comuna porque no quedaron en las comunas donde viven. Hay toda una logística que ocurre en las comunas rurales Realmente qué que brutal ha es sido, brutal. qué brutal fue ese cambio. Sí, y hay tantos temas. No tenemos alcantarillado, no tenemos agua potable, tenemos muchos temas de salud que es complicado en los traslados hacia hacerse tratamientos de salud a los hospitales. O sea, las personas en mi provincia querían otros cambios. No querían Querían alivianarse la vida, que ya es Exacto. bastante pesada. Y más encima tuvieron que verse enfrentados con que un grupo de unos pocos empezó a quemarlo todo, a destruirlo todo y a imposibilitarles hacer una vida normal, porque no podían salir a hacer trámites, porque estaba todo cerrado, porque etcétera. Entonces nos cambió la vida y la pandemia vino un poco a darnos un respiro porque hizo que todos nos tuviéramos que encerrar en las casas y nosotros volvimos a ser Estado entregando soluciones, volviendo a ir a terreno, a entregar esas soluciones, a entregar las claves únicas, las postulaciones a los bonos, etcétera, y eso dio un poquito de respiro para volver Eso reconectó un a tener un poquito Chile, por sí, ejemplo, a ti sí, como gobernadora, con las personas y fueron recuperando confianza. ¿Y cómo has de todas visto, maneras. cómo estás viendo el país y cómo estás viendo la región metropolitana, especialmente bajo el gobierno del presidente Boric? Y te lo pregunto porque tú estuviste en los zapatos de una Sí, autoridad del gobierno anterior y tienes entonces tienes la manera de hacer sí. un contraste. ¿Ha habido No, avance, retroceso? creo que les quedó grande el poncho y ellos mismos lo han reconocido. No han sabido manejar bien casi ningún tema, por lo tanto, les falta estar más en conexión con la realidad, les falta estar más en conexión con lo que la gente realmente necesita. Eh, no se sabe hacia dónde van, están un poco perdidos, siento. Eh, Nosotros como gobierno siempre teníamos un norte, teníamos las cosas claras, cuál era nuestro objetivo. Este gobierno no, está muy perdido, está muy improvisando y está haciendo cosas muy populistas que hoy día la gente, gracias a Dios, se está dando cuenta que todos los chilenos sí queremos a Carabineros, sí los defendemos, sí los consideramos importantes en la sociedad. Y este proceso constitucional yo lo haría un llamado a que lo tomemos como una oportunidad, Isabel, porque me ha pasado que me han dicho mucho, ay, pero ¿para qué si ya votamos rechazo? Está bien, votamos rechazo porque el texto anterior era tremendamente malo. Hoy día tenemos la oportunidad de hacer un buen texto, tenemos la oportunidad de hacer algo serio, algo que nos represente a todos, algo que nos traiga realmente seguridad para poder emprender nuestras vidas, vivir y trabajar tranquilos. Claro, de alguna manera cerrar la incertidumbre constitucional, porque Exacto. votamos rechazo y el rechazo se impuso por una mayoría increíble, 62%, casi 8 millones, pero la grieta constitucional, o sea, ese reclamo de un sector político en torno a la Constitución y por tanto el no reconocimiento de esa Constitución sigue vigente, tal vez ahora se ha apagado, pero puede Va a estar ahí, levantarse. va a estar ahí el bichito, como se dice, Y es muy ¿verdad? importante, y claro, y tú crees que, o sea, y alguien te puede decir, no, pero Chile puede seguir con la Constitución actual. Sí, claro que Claro que puede sí. seguir, no cabe duda, pero va a estar latente ese detonante de conflicto, Pero además, ¿cierto? hemos gastado tanto en este proceso, estamos en esto, está el acuerdo, están las voluntades. Elijamos a quienes sean los mejores posibles para que nos representen y de esa manera tratar de hacer un texto que nos represente ¿Cómo a te todos. imaginas tú en tu rol de consejera, de un futuro rol de consejera constitucional? Primero, te pregunto, bueno, una constitución tiene, no sé, 70, 80, 90, una constitución promedio, estándar.
90 artículos, 100 artículos, pues creo que la nuestra tiene un poquito más de 100, la actual, la que rechazamos, el mamarracho que rechazamos tenía como 400. Sí, tremenda. Pero primero, ¿cómo te imaginas tú en ese rol? ¿Te imaginas con voluntad de conversar, de dialogar, de alcanzar acuerdos, o te imaginas más bien yendo a defender ciertas ideas? Y en segundo lugar, ¿cuáles crees tú que son pilares a tu juicio, como María José Pueyrredón, que para ti son inamovibles y que deben estar en una constitución, en una próxima constitución? Sí, mira, recogiendo tal vez parte de la constitución actual. Yo creo que defender con fuerza lo que creo que es importante defender no se contrapone con dialogar y llegar a acuerdos. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Uno puede dialogar, uno puede llegar a acuerdo y no por eso dejar pasar sus ideas o dejarse pasar encima por lo que uno realmente cree. Para mí es muy importante defender la vida, defender a la familia y defender la libertad, defender que los padres tengan libertad de elegir la educación de sus hijos, que exista libertad de emprender, que exista también libertad para elegir dónde pones tus ahorros previsionales. Exacto, y que sean heredables. Hoy día eso no existe. Hoy día nuestros ahorros de la AFP, cuando uno ya no está, me pasó cuando murió mi papá, yo tenía 17 años, heredé 12.000 pesos mensuales de sus ahorros, pero cuando murió mi mamá, ahí quedaron, dejé de estudiar, dejé de recibir, y después murió mi mamá y se perdió esa plata. Y eso le pasa a muchos chilenos que se han esforzado toda la vida, y eso también tiene que estar en la Constitución. Es parte de tus ahorros. Entonces, familia, vida, desde el que está por nacer, ¿verdad? Es que es muy importante defender eso. Familia, libertad, que los padres y madres puedan elegir la formación, la educación de sus hijos. Habríamos dicho también... La colaboración público-privada es muy importante también, porque la pandemia lo demostró. Nosotros fuimos el mejor país del mundo que manejó la pandemia, y eso se debió básicamente a la colaboración público-privada. Sin los privados, ningún país puede salir adelante. Aportando los respiradores. Exacto. Los privados poniéndose con las residencias sanitarias, las clínicas, toda esa coordinación que existió para evitar el dilema de la última cama. O sea, realmente fue una colaboración tremendamente bien hecha, y si lo pudimos hacer en salud, lo pudimos hacer para el COVID, podemos hacerlo para cualquier tema. María José, hay una discusión que yo encuentro muy interesante respecto de la subsidiariedad, que es tal vez la clave de la Constitución actual, y la provisión y la subsidiariedad o el Estado el Estado social de derecho. Sí. ¿Por qué no es posible que la subsidiariedad, que el concepto de subsidiariedad esté incorporado a nuestra Constitución y al mismo tiempo que el Estado, ¿verdad?, esté definido como un Estado que va a garantizar ciertos derechos sociales? Es que uno puede garantizar ciertos derechos sociales, pero no ser subsidiario, o sea, no ser asistencialista, ¿verdad? Un Estado no puede ser asistencialista y dar todo y preocuparse de todos los problemas, porque evidentemente no lo va a hacer bien. El Estado no es capaz de hacerlo todo, y por eso yo hablo de la colaboración público-privada, porque los privados sí tienen que estar en muchos aspectos. Nosotros hoy día, pasa mucho en la ruralidad, Isabel, no tenemos red, no tenemos transporte público, tenemos... transporte interurbano, estamos excluidos. Entonces, faltan incentivos, hay que mejorar las cosas, pero se necesitan de los privados. Hoy día, si es que esos privados no existieran, no existiría transporte público. Por ejemplo, ¿cómo me voy de Calera de Tango a San Bernardo? Hay colectivos y hay transporte interurbano, flotas privadas en el fondo que están subvencionadas en parte por el Ministerio de Transporte. El pasaje cuesta 1.000 pesos hasta Santiago, 1.000 y tantos pesos hasta Santiago. Y uno, si se baja antes, va. Oye, volvamos al Estado social de derecho. ¿Qué derechos debieran, si somos racionales, qué derechos podrían estar garantizados? ¿A la salud, a la educación? La salud, la educación, las pensiones que sean heredables, ¿verdad? Y que uno tenga la libertad de elegir la educación para su hijo, de elegir el sistema de salud que quiere tener y de elegir cuál es la administradora de fondos que va a tener sus pensiones. Ya, y que entonces pueda participar en la entrega de esos derechos el Estado
Y también con los los sistemas privados, públicos, pero también los privados a través sí, de ciertas... de ciertas normas, de ciertas condiciones, ciertos requisitos. Oye, María José, ¿esta es tu primera experiencia como candidata? Primera vez que soy candidata, es un desafío tremendo, ha sido bonito, me ha permitido hablar de lo que conozco, porque efectivamente he trabajado desde los 22 años en municipios, en zonas rurales, llegué a ser gobernadora joven. Y ha sido una experiencia maravillosa porque creo que hay que aprovechar la oportunidad que uno tiene para trabajar por nuestro país. Yo amo profundamente Chile, creo mucho en las tradiciones chilenas también, porque como vivo en una zona rural, Te dolía cuando veías ay, mancillarse la como bandera? absolutamente, qué dolor más grande. Y cuando se habla injustamente de deportes chilenos y de tradiciones chilenas con un desconocimiento muchas veces, porque se vive distinto cuando uno lo ve de cerca, ¿te fijas? ¿Y cómo te ves eh, pensando en un camino político ya, que ya lo empezaste siendo cuando fuiste Sí. designada gobernadora? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Tienes alguna idea de lo que te gustaría o eres de las que dicen, voy a ir con lo que se me ponga por delante sin un rumbo tan claro, pero voy pasando etapas? ¿Qué te Mira, yo gustaría? he aprendido que ¿Te gustaría soy ser una mujer. alcaldesa, parlamentaria? Mira, creo que admiro profundamente a los alcaldes. Creo que los alcaldes le cambian la vida en el día a día a los vecinos, sin duda. Pueden ayudar lo inmediato a hacer grandes cosas y son los que más conocen la realidad de las falencias de sus vecinos. Me encantaría, sí, en algún futuro ser quizás alcaldesa o quizás parlamentaria, no sé. Hoy día estoy de candidata al Consejo Constitucional y es algo que me tiene muy contenta, muy motivada. Y desde donde esté me gustaría ayudar con lo que yo conozco y con la experiencia que me ha tocado vivir también. Tenemos, no sé, Luis, cuántos minutos nos quedan para ir a la pausa. Estamos conversando con María José Pueyrredón. María José fue gobernadora y delegada presidencial en la provincia de Isla de Maipo, en la región metropolitana. Es candidata a consejera constitucional por la región metropolitana en el Pacto Chile Seguro que integran la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Hemos conversado respecto de cómo está mirando ella ese proceso constitucional, cómo se imagina ella en ese rol, sentada en uno de los 50 escaños del Consejo Constitucional, y estamos conversando ahora también un poquito respecto de cómo se ve ella en el futuro, sirviendo a Chile, si desde una municipalidad, desde el Quién Congreso. sabe, también puede ser, a mí me gusta mucho el ejecutivo, como gobernadora lo pasé muy bien y muy mal, pero vaya para la suma, creo que fue Te una da mucha experiencia satisfacción el Ejecutivo. extraordinaria. Mm. Y también uno le puede cambiar la vida a la gente. Me tocó trabajar con muchas mujeres emprendedoras. Ayudar al emprendimiento de las mujeres, sobre todo en zonas rurales, no es Sí, con la María nada José nos tocó, yo era fácil. ministra y me tocó abrir una de las casas de la mujer más esperadas en la Ujú. región metropolitana, en la comuna de Huin, Sí. un centro de la mujer que entregaba todos los servicios del Servicio Nacional de la Mujer, del CERNAMEJ, Ujú. entregaba servicios en materia de emprendimiento, apoyo al emprendimiento, pero muy, muy especialmente también en materia de violencia intrafamiliar, no solamente pues, asignándole una abogada que la iba a Ujú. defender, que la iba a representar a ella y a sus hijos ante los tribunales, sino también con apoyo psicológico, Psicológico, con apoyo asistencia, social, sí, con la posibilidad de tener un lugar donde ir a sí. tomarte un tecito cuando estás con pena, con dolor y no sabes cómo actuar, Y ¿cierto? las coordinaciones con los municipios son claves porque el T-Centro trabaja mucho con Buin y con Paine, ve las dos Eran comunas. las dos comunas, claro. Sí, pero además los alcaldes están jugados en dar ese empujoncito porque cuando una mujer es víctima de violencia en la zona rural, Muy muchas veces sola. vive con los familiares del agresor, no tiene redes de apoyo, no puede emprender porque si quieres hacer mermelada en tu casa no tienes resolución sanitaria porque no hay alcantarillado. Entonces todo un mundo que necesitas de la ayuda de los municipios. Los municipios en ese sentido son clave y en la Constitución yo también hablaría de darle más atribuciones a los municipios y un poco descentralizar
la región metropolitana. Siempre hablamos de descentralizar Chile, pero la región metropolitana también se puede descentralizar preocupándonos de las comunas rurales, dándole más atribuciones a los municipios. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver. A propósito del municipio, vamos a hablar de la transparencia en los municipios, ya que está bajo ataque la transparencia en el último tiempo. Estamos conversando con María José Pueyrredón, candidata al Consejo Constitucional por la región metropolitana en el Pacto Chile Seguro. Vamos a una pausa y volvemos a Poder Positivo en Radio Agricultura. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. De vuelta en Poder Positivo, conversando con doña Cote Pueyrredón, María José Pueyrredón. ¿Qué número eres en el voto para contarle a E29. E29. La penúltima de la lista. En el voto que nos van a entregar a los votantes de la región metropolitana el domingo 7 de mayo, cuando tengamos que elegir al Consejo Constitucional, que elige 50 personas que van a integrar ese consejo. María José, tú has trabajado en gobiernos comunales, tienes una muy bonita trayectoria en distintas comunas, todas rurales, todas de la zona sur de la región metropolitana. ¿Cómo ves tú en tu experiencia, y a propósito también de la tarea que tendrías si fueras electa consejera constitucional, qué tan importante te parece a ti una norma, las normas de transparencia, las normas que garantizan, ¿cierto?, que las municipalidades les vamos a dar más atribuciones y más recursos, pero también van a tener más restricciones, porque en el último tiempo creo que el caso de Sierra Bella es tal vez el más emblemático, lo que ocurre en la comuna de Santiago, cuando la alcaldesa decía firmar una promesa de compraventa para una clínica que un mes antes se había vendido en 2.000 millones y ella firma una promesa de compraventa por 8.000 millones. Más los casos de Vitacura. Esto es indistintamente de todos los colores políticos. No hay, como dijo alguna vez Joaquín Lavín, la corrupción, el bichito de la corrupción no mira a partidos políticos, ¿cierto? No mira a partidos políticos, pero si vamos a darle más atribuciones, más recursos a las municipalidades, ¿cómo ves tú la regulación constitucional que debiera, verdad, regular a las municipalidades? Sí, claro. Yo creo que sí hay que darles más atribuciones y más recursos, porque hoy día en muchas comunas los municipios son la única salida que tienen los vecinos para pedir apoyo. Son los primeros que llegan cuando uno tiene necesidad, cuando hay incendios, cuando hay catástrofe. El municipio llega, el Estado no. La gente no viene a los Aunque ministerios. el municipio debiera ser Pero parte del Estado. claro, es parte del Estado, pero me refiero al Ejecutivo, no llega. Primera línea Está el del municipio Estado, municipalidad. siempre ahí al 100% y muchas veces no tienen los recursos y tienen que ingeniársela. Sí debiera existir una regulación y una norma de en qué se gastan y cómo se rinde y cómo se demuestran estos recursos, porque a veces algunos alcaldes se ponen ingeniosos y se ponen a gastar plata de algunas cosas importantes en otras que son más populares. Eso es malversación. Claro, pero es importante que nos preocupemos de lo que realmente los vecinos necesitan. Hoy día en toda la región metropolitana es la seguridad. ¿Qué es lo que cuando tú conversas, por ejemplo, vas a la plaza de Buin, de San Bernardo, de Paine, te dicen, no, señorita María José, qué bueno que la encontré? ¿Qué es lo primero que te dicen? Me dicen, uy, qué tremendo lo que está pasando en Chile, porque hoy día estamos viendo delitos que no estábamos acostumbrados a ver. ¿Sabes lo que me ha llamado la atención? Me llamó ya la atención cuando ya en el 2018, 2019, me llamaba la atención que la gente, las mujeres, me contaban mucho de cómo el narcotráfico llegó a las comunas rurales. Sí. Primero llegó ¿Qué hacer con sus hijos? Primero llegó el consumo de la droga. Sí. Entonces te decían, aquí llegó la pasta base. Y tú decías, pero ¿cómo? Si esta es una comuna tan tranquila, de aire puro. Claro. ¿Cómo llegamos a esto? Claro, ¿cómo llegamos a que uno de los principales problemas en comunas, no las voy a mencionar, pero en comunas rurales muy queridas para nosotros los chilenos, el principal problema fuera el consumo de pasta base en los jóvenes? Claro, porque al principio era el robo de la bicicleta, el robo del balón de gas, el robo del macetero para el consumo pequeño, que igual preocupaba mucho a las madres, porque ¿qué hago con mi hijo que me está robando para poder consumir? El balón de gas, claro. Entonces eso partió hace unos años atrás, varios años atrás, pero hoy día efectivamente uno escucha fuegos artificiales. Hoy día los vecinos que me dicen,
esto está terrible, María José, hoy día hay balazos, hoy día hay fuegos artificiales, hoy día yo no puedo salir después de las 8 de la ¿Tú noche estás de a acuerdo con comprar un pan. estado de excepción en la región Sí, estoy de metropolitana? acuerdo. Creo que además del estado de excepción, uno debería hacer un plan focalizado pero real. No algo así como una muestra que salgan, sino que hacer una intervención real. Las policías, ¿En qué áreas? ¿Qué cosa significa? Para que quienes nos están escuchando lo entiendan. ¿De qué estamos hablando cuando decimos vamos a intervenir esta comuna? mira, control de armas, hacer operativos de control de O armas, sea, mucho pero allanamiento. allanamiento, no solo control de armas, porque muchas veces cuando se controla el arma, se controla a los que sí tienen permisos de Es que portarla. eso es una. Yo veo la izquierda- ¿Te yo fijas? siento que la izquierda te habla mucho de las armas. Las armas son las que No. generan los delitos. Los delitos los hacen las personas. Exacto, pero además no Y sacamos el que nada. tiene las armas, el malulo que tiene armas, ese la va a gallo tener inscrita. no la va a ir a entregar a una comisaría, ¿no? No, pero cuando vamos a hacer operativos de fiscalización, no se puede ir a fiscalizar a los que tienen su arma inscrita, que No. han pasado por procesos psicológicos donde tienen todo su papel al día. Hay que ir, los carabineros y la policía de investigaciones tienen la información. De dónde hay armas. ¿Dónde hay armas? ilegales. Uno escucha los disparos, uno siente las denuncias de los vecinos. Decomisos de fuegos existen. artificiales también. También se debería hacer un decomiso y se debería trabajar fuertemente también en las aduanas. ¿Cómo están entrando las armas? O sea, tiene que haber un mecanismo más fuerte. ¿Sabes lo que pasa, Isabel? En las fronteras hay una debilidad muy grande también. Aunque con la presencia de militares parece que se ha fortalecido. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo lo estás viendo hoy día con la irrupción muy fuerte de los migrantes? Porque yo soy hija de migrantes, así que No, mira, nada contra la todos migración, todos pero tenemos, sí debo admitir sí. que primero que la migración que está entrando a Chile tiene un impacto infinitamente superior al impacto de la migración cuando entraron mis abuelos, mis padres a Chile. Y en segundo lugar, me ha llamado mucho la atención, ¿cierto?, que el descontrol de la migración también tiene una relación con el alza de la delincuencia. Eso también hay que Claro, reconocerlo. es que no hay que generalizar porque sin duda que hay migrantes Ya, que pero vienen a tampoco nos trabajar y hagamos todo los lo demás. lesos y Pero sí, está entrando gente, sí. están entrando delincuentes. ¿Sabes lo que a mí me llama la atención? Que cuando nosotros fuimos Está gobierno, entrando el crimen organizado. sí, pero cuando nosotros fuimos gobierno, sí pudimos subir a los delincuentes en aviones y mandarlos expulsados. ¿Cuántas personas ha devuelto, ha Yo no he expulsado este gobierno? visto, no he visto ni un vuelo. Creo que 200 personas. Pero no se ha hecho nada llamativo como ¿Cómo lo lo hacía el gobierno hizo anterior? el gobierno anterior. Nosotros recuerdo que se deportaban muchos aviones en conjunto con la FAT, se llevaban a sus países de origen. Estábamos en plena pandemia, se usaban estos trajes blancos. Yo hay lo veía, imágenes. salía mucho Gali, me acuerdo, lo transmitían Sí. en vivo desde el aeropuerto, dando el vamos a los aviones que A los iban a aviones. Venezuela, a Colombia. Exacto. Y hoy día no se ve eso. ¿Por qué este gobierno no está expulsando extranjeros que tienen antecedentes penales? Hay una deficiencia también en la fiscalía. Hoy día hemos escuchado en varios medios de comunicación que dicen que ellos se confían en que el personaje les dice soy Juanito Pérez y ya Juanito ¿Y a ti Pérez. te parece, después, te parece bien esta norma te pareció bien la norma que impuso el fiscal hace un par de semanas, el fiscal Valencia, que dijo a partir de ahora los fiscales van a solicitar prisión para aquellas personas que sean controladas, detenidas y que sean inmigrantes ilegales? Sí, yo creo que es muy importante tener un sistema de que se identifique realmente quién es la persona que se está deteniendo. Ya, pero un personaje que entró ilegalmente no tiene No, por identificación eso en te Chile. digo, por eso. O sea, si Hay no que tiene un demostrar carnet- quién es y obviamente si cometió delito para afuera. No, pero el fiscal Valencia dijo algo, usted es fiscal y cada vez que se encuentre con un inmigrante ilegal, que por lo tanto no tiene registro, tiene que pedirle al juez prisión preventiva. sí. De manera de desincentivar. Que la gente no entre con papeles. Efectivamente, de hecho, nosotros como gobierno también avanzamos mucho en una migración ordenada, en un proceso donde los que quieren venir a trabajar y aportar al país lo pudieran hacer desde sus países de origen, es postular a visas.
Y existen muchas visas a las que se pueden postular. Hoy día, si alguien quiere venir a aportar al país, podría hacerlo legalmente. Por la vía legal. Pero los que están sin papeles qué no lo en Chile, hacen? no entiendo ¿Por por qué qué no lo no lo hacen? hacen. No sé por qué no lo Por hacen. uno Habrá una podría- desesperación, Yo creo habrá y una desconfianza, y por otra parte puede haber también, incentivos por ahí por eso que de uno, algunos grupos, no sé, hay por que eso que uno tiene investigarlo. por eso que uno no es que discrimine, pero uno dice, si alguien puede entrar legalmente, aunque se demore un poco más y no lo hace y prefiere por la vía ilegal, uno podría pensar que hay algo que esconder, ¿cierto? O hay un Sí. nivel alto de desesperación. Mira, incluso yo te decía que hay gente que me ha dicho, hoy día hay crímenes que no se veían antes. Hace un mes atrás se encontró una pareja acribillada en plena luz del día en el centro de San Bernardo. Eso jamás se había visto, por mucho que San Bernardo ha estado cambiado en los Es últimos como la serie tiempos. Narco, ¿no? Es como una cosa impactante, y en el norte de nuestro país aparecen cuerpos calcinados, aparecen cosas que la realidad supera la ficción, y esas cosas no aparecen en todos O los como lo que medios de ocurrió esta comunicación. semana, como lo que ocurrió esta semana en Calama. En Calama ocurrió, Sí. yo creo, uno de los hechos más fuertes que hemos visto en el país, dos o tres balaceras en el lapso de muy pocas horas, un ataque muy fuerte ¿Hace una a un comisaría? cuartel a una comisaría de carabineros, tan fuerte y tanto conmocionó a la ciudad que incluso se decidió suspender las clases. Y hay heridos que estaban haciendo trámites en esa comisaría, imagínate, o sea, ni una comisaría segura hoy día. No puede ser, entonces hay que hacer un conjunto de acciones. En la región metropolitana, el estado de excepción es una solución, pero tiene que ir acompañado de otros Oye, factores pensar que importantes. la constitución que rechazamos, el mamarracho, desechó los estados Los de estados de excepción, excepción no se podían. teníamos, si se hubiera aprobado esa constitución, hoy día no podríamos ni siquiera estar conversando sobre los estados de excepción. Ya, entonces, María José, primero, hay que seguir con el proceso constitucional, cerrar este proceso Esta etapa. constitucional, cerrar esta grieta de incertidumbre. Yo creo que no vamos a tener, estamos en niveles, ha caído de manera importante la inversión en el país en los últimos años, ha caído incluso también la productividad, y tal vez, y muy probablemente, lo que impacta la inversión sobre todo y el convocar, ¿verdad?, que los empresarios vengan a invertir a Chile, es tener un estado de incertidumbre constitucional, de decir, oye, pero es que en Chile todavía están cuestionando la constitución, entonces si ponemos esta cantidad de millones de dólares para una mina, para una industria, para la explotación de litio, pucha, de aquí a 2, 3 años nos puede pasar que perdamos todo ya. Cerrar la incertidumbre, cerrar la incertidumbre para que recuperemos estabilidad, tengamos paz social, se termine este pretexto de verdad de recurrir a la Constitución como una razón de los problemas que enfrenta el país. Segundo, una Constitución moderna, que incorpore con mucha fuerza reglas para la seguridad, que reconozca a las policías, a las Fuerzas Armadas, que garantice las libertades de los chilenos, la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos. ¿Tú te imaginas, cómo te imaginas tú, María José? Tú eres militante de la UDI, un partido de centro-derecha. ¿Cómo te imaginas sentada en una comisión conversando con una militante del Frente Amplio? Mira, yo tengo toda la voluntad de poder hacerlo. Espero que el Frente Amplio y en el fondo todos los partidos oficialistas tengan la misma disposición, porque de verdad, Isabel, creo que es la última oportunidad que tenemos de poder hacer las cosas bien, reunirnos y llegar a un acuerdo para un buen texto que nos una. Acuerdos sí, cualquier acuerdo no, sí. No cualquiera, no. Acuerdos sí, cualquier acuerdo no. Acuerdos que nos lleven a tener una estabilidad en el país. María José, siempre en este es un programa que conversa con las mujeres que están en el poder y que nos interesa potenciar sus liderazgos, cerrar las brechas que existen todavía en nuestro país. Nos gusta mucho que las mujeres estén en política, en las empresas, en la sociedad civil. ¿Cuáles crees tú, 2, 3 cosas que tú crees que en Chile tenemos que, porque hemos avanzado, pero nos falta mucho, una política pública, una reforma, un cambio que crees que tenemos que impulsar o acelerar
para que efectivamente podamos cerrar las brechas, por ejemplo, de incorporación al trabajo, la brecha salarial, las brechas que existen todavía para participar en los espacios donde se toman decisiones? Bueno, una de las cosas que espero que esté en camino ya pronto es la sala cula universal, no solo las empresas que tienen más de 20 mujeres, porque ahí también hay un incentivo que permite solo tener menos de 20 y no con eso Contratemos no la tener número más. 19 y quedémonos ahí. Exacto, eso también ayuda bastante. Hoy día tenemos que como Estado también fomentar la corresponsabilidad. Hoy día es algo mucho más común ver que las familias sean corresponsables. Hoy día Papá y mamá. papás y mamás hacen de todo y eso hay que fomentarlo. Es importante que se fomente y no se trata de una guerra. Yo no me considero para nada feminista ni machista. Creo en la igualdad de los hombres y las mujeres. Creo que hay que seguir enseñando mucho a mujeres que están más atrás y que están con ideologías añejas, ¿verdad? Que creen que el hombre puede hacer cualquier cosa con ellas, y etcétera. Eso creo que hay que Eso todavía, apoyarlas. tú lo Todavía viste se ve en las mucho, zonas más rurales, se ve sobre todo. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay la Tenemos que violencia ayudarlas a decirles que psicológica. ellas son personas que tienen dignidad. Exacto, pero la violencia psicológica es hoy día el número uno en O sea, todo, donde yo me ha tocado ver, digamos. desacreditarla, Sí. insultarla, Bajarles el debilitarla. autoestima, debilitarla, sentir que no nos sentimos capaces de lograr nada. Entonces hoy día tenemos que saber que las mujeres no tenemos que dejar que nos pongan límites. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos hacer. Y por supuesto que tiene que ser apoyada con una pareja y que haya corresponsabilidad en la familia, de todas maneras. Oye, ¿te gusta leer, María José? Imagino como candidata no te queda mucho tiempo. No tengo mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Mi último diplomado fue de medicina ayurvédica. Ay, qué bonito. Me puse a estudiar. ¿Qué significa la medicina ayurvédica en 2 palabras? Sí, es la medicina ancestral de la India. Entonces me enfoqué en el tipo de alimentación que uno tiene que tener para evitar contraer enfermedades. Es algo muy interesante. Muy bien, Sí. porque siempre te preguntamos aquí si estás leyendo algo. Ese es mi hobby. Leo sobre esa materia siempre que tengo un poquito de Medicina tiempo. ayurvédica. A ver, Dan, tírate unos datitos. A ver. Bueno, mira, ¿La medicina orgánica solamente? No, mira, lo que pasa es que esto analiza la lengua. En la lengua se ve qué tipo de genotipo tiene uno y en base a eso hay alimentos que te hacen bien y que no acumulas toxinas y por lo tanto no haces enfermedades. Y hay otros alimentos que tu cuerpo los digiere con más facilidad y de esa manera evitas enfermedades. Y eso se analiza con la lengua, con los ojos. Distintos alimentos para cada persona. Exacto, cada persona es un mundo distinto, En tu diferente. caso, por ejemplo. En mi caso, voy a hablar más técnico, pero en mi caso yo soy vata pita. Eso quiere decir que no me hacen muy bien los alimentos excesivamente calurosos, picantes, con muchos condimentos. Tampoco me hacen bien las cosas muy, muy frías. Entonces tengo que llegar a un equilibrio y también tiene que ver con las estaciones del tiempo. En otoño que estamos ahora, debiéramos comer cositas un poquito más tibias, sopas, verduras salteadas, no tanta ensaladas, porque eso también hace que nuestro fuego digestivo no funcione y que no podamos digerir. Es un mundo bien interesante. Podemos hablarlo otro día. ¿Qué tiempo tenemos? No, de todas maneras. Sí. De todas maneras. Oye, ha sido muy interesante conversar contigo, María José. Tu interés es, ganes o no ganes, seguir en el servicio Aportando, público. de todas maneras, sí, es lo que me apasiona. Estoy desde los 22 años en esto. He descubierto que es la forma de servir a Chile. Yo lo tomo desde ese punto de vista y desde donde me toque estar. ¿No encuentras que la política es muy dura? Es durísima, es durísima. Ser candidata también no es fácil, menos por toda una región, porque son 52 comunas, no es ¿Te nada han tirado fácil. los perros de repente cuando estoy haciendo casa a casa, no? No, fíjate, tengo buena llegada con la gente en general, ¿ah? Pero sí, claro, me han roto el volante en la cara muchas veces a las salidas del metro, o te han dicho cosas que no tienen que ver con uno, sino que como con el sector que uno representa. Pero nada, feliz de aportar desde donde esté, teniendo o no un cargo, siendo o no la protagonista. Creo que uno siempre tiene que adecuarse a lo que la vida te presenta y te toca.
y uno nunca busca, yo al menos no busco tener el cargo por tenerlo y figurar, no me gusta, esto soy media tímida en algunas Sí, a cosas. mí me consta que la María José es quita de bulla, muy sobria en sus planteamientos públicos, incluso de alguna vez lo conversamos, Sí, yo le decía que tenía que arremeter un poco más, que ujú, aquí también hay una competencia por instalarse, sí, por ser visible, si uno de verdad quiere influir y llegar a los lugares en donde se están tomando decisiones. María José, ha sido un gusto conversar contigo, te agradecemos igual, que hayas venido a Poder Positivo. gracias. Nos parece bien importante que liderazgos como el tuyo sean muy visibles para que inviten también a otras mujeres de tu generación Ujú. a buscar caminos para servir a nuestro país, a buscar caminos Feliz, inspirar en a alguien. en la política no solamente ser ministra, ser senadora, la política tiene un repertorio gigantesco de lugares desde donde se puede contribuir a que tengamos un mejor país, una mejor región, No, una feliz. mejor comuna. Feliz de estar contigo. Te admiré mucho cuando fuiste ministra. Nos tocó trabajar juntas y realmente es un honor para mí estar hoy día acá en este espacio para poder ver si alguien se siente representado con mi candidatura. Feliz de que el 7 de mayo me apoye. 29 es mi letra, le repito. Y además también poder, ¿por qué no? Influir en alguna mujer que diga, bueno, yo también me gustaría meterme en política. Las puertas de la UDI van a estar siempre abiertas para recibir más mujeres, ¿verdad? Muy bien, me parece muy bien y te deseo mucho éxito, María José. Sería un honor, ¿cierto?, tenerte representándonos en ese consejo. Y a ustedes les deseo un domingo extraordinario, que recarguen todas las pilas que necesitan para tener una buena semana, para que sea una semana en donde puedan tener muy buenas noticias en el trabajo, en la familia, en lo que estén emprendiendo. Pásenlo bien, coman rico, acompáñense, duérmanse una siesta, lean un libro si les gusta leer, vean una serie. Lo más importante, que sea un domingo de paz, de tranquilidad y que les prepare en cuerpo y en alma para enfrentar una gran semana. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo en Poder Positivo en Radio Agricultura. Chao. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.